Listo. Ok, bueno, vamos a ver si arrancamos en 2 minutos y que se irán pegando. Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. A ver. Buenas noches, Luis Iván. Mario, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son las 7. ¿Quién quiere iniciar la sesión de hoy? Que vamos a necesitar bastante inspiración del Espíritu Santo para poder llevar a cabo estos estudios. Alguien, si no buscamos un obliguntario como de costumbre. Daniel, dale, pues ya que tú estás tan pilado. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amado Dios, amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das a todos de estar reunidos en tu nombre, en esta reunión. Inspira a Jorge Luis para que todos sus conocimientos y toda su experiencia en el tema de Pablo de Tarso salga a la luz y podamos alimentarnos con tu palabra, que sirva para alimentar nuestro espíritu y que esta información no quede en nosotros, sino que también seamos nosotros partícipes de esta palabra y podamos divulgarla en beneficio de la comunidad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar haciendo un par de disclaimers, como dicen a veces en las películas. La figura de Pablo de Tarso es una figura muy importante para los orígenes del cristianismo y para la formación de la iglesia posterior. Es a su vez una de las figuras más controvertidas en el sentido en que ha sido releído, reinterpretado y todavía en esta época hay una reinterpretación última de San Pablo. ¿Y por qué es tan complicado el tema paulino? Aunque lo vamos a tratar de, obviamente esto es un curso introductorio, pero yo quiero que se queden con la aplicación para que más adelante investiguen por su cuenta. De Pablo tenemos dos fuentes principales. Una, y la que ha hecho que tradicionalmente nos haya formado el pensamiento paulino, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como ustedes saben, es una continuación del Evangelio de Lucas. Lucas le está escribiendo a una comunidad pagana, para la cual Pablo es un héroe. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se ensalza la figura de Pablo. Ustedes se dan cuenta que casi la mitad del libro se dedica a los viajes de Pablo. Se ensalza bastante la figura de Pablo. Se omiten algunas cosas, y hoy vamos a ver un poquito de eso. Pero Lucas tiene muy buena información. La otra fuente, muy conocida por nosotros, son las cartas de Pablo. Sin embargo, con las cartas de Pablo también tenemos otro problema. La mayoría de las cartas de Pablo son escritas en una etapa que vamos a hablar posteriormente, que se llama la etapa de Pablo como misionero independiente. Entonces, esta es una etapa donde Pablo está muy involucrado en las comunidades que ha formado, que muchas veces las cartas se toman, y disculpen, voy a silenciarlos obligatoriamente para poder hablar. Un segundo.
¿O esa soy yo? Ok, muchas veces Pablo está tan involucrado en las comunidades de que él funda, y muchas veces las comunidades que él funda son de diferente índole, y ahora les voy a enseñar un mapa para explicarle eso, que el mensaje él lo tiene que ir adoptando de acuerdo a el destinatario de esas cartas. Entonces, hoy vamos a tratar de reconstruir un poquito la historia de Pablo para poder entonces entrar en su teología en la siguiente clase y si no podemos terminar en las siguientes 2 clases. Pero nuevamente, vamos a tratar de escudriñar lo más posible las fuentes. Esta semana he estado viendo bastante de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el tema. Y es bien interesante porque la figura de Pablo es una figura compleja. Y vamos a ver por qué. Y hacer una figura compleja lo hace una figura muy emocionante. Pero vamos a ver qué sabemos de Pablo. A ver. Sabemos que después de la experiencia pascual, las comunidades cristianas se expandieron por muchos lugares y la figura de Pablo de Tarso sobresale, ya que Pablo de Tarso fue principalmente un misionero. ¿Qué conocemos de este misionero incansable, una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo y de la iglesia que después se irá a formar? Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que nació en Tarso, hoy lo que es Turquía. Se calcula más o menos alrededor del año 5 después de Cristo. Y ese cálculo se sitúa por la fecha en la que más o menos se calcula que se lapida o que se mata al primer mártir, que es Esteban, que también lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está presente. Y donde se llama a Pablo joven. Para llamar a alguien joven en esa época, tenías que tener entre 25 y 30 años. Pero luego Pablo le pide al sumo sacerdote que lo comisione para ir a perseguir a la iglesia de Damasco. Y lo dejan presidir eso. Y para que él pudiese presidir, tenía que tener por lo menos 30 años. Entonces, si para la fecha de la lapidación de Esteban, que se da aproximadamente en el 35, 36, unos 6 años después de la resurrección, Pablo tuvo que haber nacido alrededor del año 5. 5, ya sabemos que Jesús nace en el -6 y que hubo ese error en la datación. Pablo es aproximadamente unos 10 años menor. Vamos a poner que unos 10 años menor. Ok. Pablo se llamaba, su nombre romano era Pablo, más su nombre judío era Saulo. Saulo venía de la tribu de Benjamín, como él mismo lo menciona en una de sus cartas. Y la tribu de Benjamín es de donde venía el rey Saúl, que era el primer rey. Así que obviamente ahí le ponen Saúl o Saulo por el primer rey de Jerusalén, el que estuvo antes de David. Pablo era judío, venía de una familia judía practicante, que quería que Pablo se convirtiese en un rabino. Sabemos también que la familia tuvo que haber tenido buenos medios económicos porque además de esto, Pablo era ciudadano romano. La ciudadanía romana se obtenía de 2 formas. Una, nacías en Roma y no eras esclavo. Y 2, la comprabas. Y sabíamos que era bastante caro el poder pagar por la ciudadanía romana. Así que Pablo tenía que venir de una familia pudiente. Además, también se sabe que en Tarso habían bastantes buenas universidades de retórica, etcétera, y por la forma como Pablo escribe y como Pablo es capaz de adaptar su mensaje, sabemos que Dios se valió de este extraordinario personaje para poder transmitir su palabra. Estudió bajo los pies de Gamaliel. Antes de la época de Jesús habían 2 escuelas rabínicas muy importantes que tenían pensamientos opuestos, digamos. Uno era más radical y otro era menos radical. Uno era Gilel,
y descendiente de Gilel o estudiante de Gilel era Gamaliel, y a los pies de Gamaliel estudió Pablo. Así que muy por el contrario de lo que se piensa, que Pablo era de la doctrina ortodoxa del otro lado, Pablo era fariseo, conocedor de la ley, defensor de la ley, defensor de la cultura judía, pero venía de la diáspora, o sea, venía de Tarso, que Tarso era una ciudad que quedaba al norte de Jerusalén, o sea, fuera. Ahora les voy a enseñar en el mapa. Y en consecuencia, Pablo, su idioma vernacular y el idioma en que escribe las cartas es en griego. Por supuesto que bajo Gamaliel tuvo que haber estudiado en hebreo. Entonces, aquí es donde el personaje se nos complica un poco. ¿Por qué? Porque a diferencia de Jesús, que le habló a sus discípulos en arameo y que le habló a sus discípulos en parábolas, y que Jesús vimos que era un judío practicante, Pablo es un judío practicante, pero un judío de la diáspora. Es un judío que es un rabino de primera categoría, estudiado bajo el mejor profesor de la época, pero a su vez estuvo expuesto a una cultura helenística, que era un poco más abierta que la cultura más cerrada que se tenía en Jerusalén. En fin, fue perseguidor de las comunidades cristianas y también sabemos cómo nos narra pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y como el libro de los Hechos de los Apóstoles trata de ensalzar la figura de Pablo, nunca hubiese puesto esto si no hubiese sido cierto. ¿Quién quiere buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, el versículo 58? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Esto están hablando de la lapidación de Esteban. Yo lo tengo aquí. ¿A qué? Dígame. Dice, los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Ok? Entonces los testigos habían dejado las ropas de Esteban, que acababan de martirizar y que fue el primer mártir de la iglesia, el protomártir, a los pies de un joven llamado Saulo. Así que sabemos que Saulo estaba presente en el martirio del primer hereje para lo que sería el grupo judío, ¿no? Entonces, posiblemente tiene un cargo importante en la comunidad judía para haber sido electo, como les dije hace un momento, para perseguir a las comunidades cristianas de Damasco, y debió haber tenido por lo menos 30 años para esta época. ¿Okay? O sea, hasta ahí estamos claros. Hay con Pablo un tema. Pablo estudia en hebreo, Pablo estudia en arameo, Pablo sabe griego perfectamente bien. Y muchas veces el ser tan inteligente y doctrinalmente tan profundo, cuando estudias una cosa en un lenguaje oriental, como hemos visto muchas veces, y lo planteas en griego, y lo vas adaptando a las diferentes audiencias, pues puede lograrse que se te malinterprete muchas veces. Y por eso la figura de Pablo ha sido interpretada y reinterpretada y reinterpretada. Entonces, vamos a ir suavecito para ir viendo con mucha atención. Pablo como misionero. Todos sabemos que en Damasco tiene una experiencia que tuvo que haber sido una experiencia muy, muy fuerte. Una pintura muy famosa del siglo XVIII, francesa, lo representa cayéndose de un caballo. El libro de los Hechos de los Apóstoles no habla de ningún caballo, pero esa es la forma, digamos, romántica de presentarlo. Entonces, en Damasco tiene esta experiencia radical, porque de perseguidor de la iglesia primitiva, y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, Pablo tiene no le llamemos una conversión, porque una conversión sería convertirse de judío a cristiano, y el cristianismo no nace hasta el siglo II. Pablo siente una nueva vocación. ¿Okay? Pablo siente que en la figura de Jesús se ha cumplido el Mesías tan anhelado y tan estudiado por él. Vamos a ver cómo él lo narra
en la carta a los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 24. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 24. Carta a los Gálatas, capítulo 1, de los versos 11 al 24. Lo tengo, si nadie más lo tiene. Dígame. Del 11 al 24, ¿verdad? Sí. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. O sea, Pablo habla él mismo en la primera carta a los Gálatas, y obviamente ya esto es muchos años después, posible unos 10 años después de su conversión, sobre su conversión. Y ya él la ha interiorizado, inclusive la ha vuelto casi un himno profético. Fíjense, desde el seno de mi madre, esto nos recuerda a los profetas, a Jeremías, el siervo sufriente y demás. Y Pablo se va 3 años al desierto y de ahí decide ir para Jerusalén a entrevistarse con Pedro. Pone mucho énfasis en el tema de entrevistarse con Pedro porque quiere ver a los que habían conocido a Jesús en vida, y a Santiago, porque Santiago era el jefe de la comunidad judeo-cristiana, bueno, aunque no deberíamos llamarle judeo-cristiana, sino de la comunidad judeo-mesiánica o de la iglesia de Jerusalén, al igual que Juan. ¿Ok? Sin embargo, vemos que este mismo pasaje, Lucas lo recoge con sus propios recursos literarios para describir esta vocación en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y vamos a comenzar a ver desde el versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Nadie lo tiene, puedo leer. Por supuesto, Gaby. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Hasta qué capítulo quiere? Vamos a irnos hasta el 19. Autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Okay, vamos a hacer una pausa. Más adelante los invito a que vean Hechos 2 y en Pentecostés se fijen en una curiosidad. Cuando el Espíritu les llega a los discípulos que están esperando, dice de repente les llega el Espíritu Santo y las lenguas y todos se entienden, etc. Bueno,
sigamos con el relato. Aquí él va yendo a Damasco y él utiliza la misma fórmula de Pentecostés. O sea que este es el Pentecostés de Pablo. De repente vio una luz. Dale, sigue, disculpa. Iba de camino ya cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo al Señor: Ananías. Respondió: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Ok, entonces aquí vemos el recurso literario que utiliza Lucas, que es propio de una vocación de conversión. Primero, la caída. Como vimos en el tema que le dije del capítulo 2 de Pentecostés, Dios toma la iniciativa y entra en su vida echando por tierra todas sus convicciones religiosas, su prestigio, su poder. Tiene un revolcón del espíritu. Él dirá más adelante que antes lo que consideraba ganancia, ahora lo considera basura. Pero claro, eso es después de un periodo de reflexión. Luego viene la ceguera. Lo deja 3 días ciego, con los 3 días, digamos, representantes más o menos del tema de la resurrección. Oye una voz en primera persona. O sea, tiene un llamamiento de Jesús. Jesús vive en la comunidad cristiana. ¿Por qué me persigues? Lo acepta la comunidad cristiana. La experiencia anterior no es suficiente. Es necesario que la comunidad lo acepte como hermano y que Ananías tenga este sueño y demás, y vive en esa comunidad por 3 años. Y luego viene el envío. Recibió de Dios a través de la comunidad una misión para anunciar el evangelio a los gentiles. Ahora, aquí un dato interesante, y como le dije, aunque Lucas idealice muchas cosas, y este evangelio va más dirigido hacia el tema de los gentiles, es importante que sepamos que entre el envío, o sea, entre la visión de Pablo, lo que llamamos la vocación de Pablo de misionar, y los viajes pasaron aproximadamente 13 años. O sea, los viajes misioneros que hizo él solo pasaron aproximadamente 13 años. Son 13 años de maduración, de preparación, de formación cristiana y de asimilación de la comunidad. O sea, no es que el Espíritu Santo nos sopla y de repente nos dice al oído todo lo que tenemos que saber y que ya nosotros estamos listos para salir a misionar. Fíjense en
ejemplo de Pablo. 13 años donde Pablo sube 2 veces a Jerusalén para enterarse de primera persona de los apóstoles que vieron a Jesús, y a él en Antioquía lo recibe, lo tutorea, y los primeros viajes que hace Pablo desde Antioquía los hace con Bernabé. Bernabé es el enviado de la iglesia de Jerusalén, o sea que es judío. Un judío enviado de la iglesia de Jerusalén, un judío que cree en Jesús, que cree que Jesús resucitó, un judío mesiánico, pero posiblemente, muy posiblemente, Bernabé sería uno de los discípulos cercanos, o muy cercanos, porque de lo contrario no lo hubiesen enviado a una ciudad tan importante como Antioquía. Pero bueno, es interesante ver que ya para esta época en Antioquía ya habían judíos que conocían a Jesús. En esa época los viajes entre ciudades, había muy buenas carreteras para la época y había muy buenas conexiones marítimas para la época. Entonces, el mensaje mesiánico había llegado a muchos lugares del imperio. ¿Okay? Pero bueno, esto es importante. 13 años para que Pablo comience lo que se llamarán los viajes que nosotros conocemos, que son los viajes como predicador independiente. Son las cartas que conservamos nosotros en estos días. Si ustedes siguen la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros viajes que hace Pablo, no sé si lo puedo proyectar aquí. A ver. ¿Ven ahí? Los primeros viajes, ¿ven ahí la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, okay. sí se ve. Los primeros viajes que hace Pablo, aquí está Antioquía, ¿okay? Aquí está Antioquía, aquí está Jerusalén, ¿okay? Él sale de Antioquía, hace esta vuelta y regresa a Antioquía. Cuando ustedes ven esos viajes narrados por Lucas, primero se menciona Bernabé y luego se menciona a la figura de Pablo. En consecuencia, el principal de esta pequeña misión que llevan a cabo es Bernabé. O sea, Pablo está supeditado a Bernabé. Quiere decir que Bernabé es la autoridad, el que predica, etc. ¿Okay? Luego Pablo, y les dije que les iba a poner, Tarso está aquí. ¿Okay? Tarso está aquí. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque ven que Jerusalén está acá. Tarso, aunque es un judío de la diáspora, está bastante cerca de Jerusalén para poder ir y venir. Mientras que Pablo se va a ir a evangelizar hacia acá. En la medida que Pablo se va a ir a evangelizar hacia acá en las cartas que conocemos, se va a ir alejando de Jerusalén. Y esto es significativo porque, claro, irá encontrando cada vez menos judíos y más lugares helenísticos. Entonces Pablo tendrá que ir refinando su mensaje para estas, pero bueno, no nos vayamos adelantando tanto. Entonces sabemos que esa actividad misionera de Pablo no es tan larga, la segunda parte de esa actividad misionera. Estamos hablando aproximadamente del año 47 al año 55, más o menos. Más o menos. Funda muchas comunidades en Asia Menor y en Grecia, aunque en Atenas no le fue especialmente bien. Sabemos también, por las propias cartas de Pablo, que vivía de su propio trabajo para no ser una carga para nadie. Yo le he dicho a ustedes muchas veces en relajo, creo que les comenté de la segunda carta a los tesalonicenses, en el último párrafo, dice obligación al trabajo. Dice, el que no trabaja, que tampoco coma. O sea, una de las cosas que me gustaba citarle mucho a la gente en la oficina, pero claro, ahora mismo no es tan con tanta gente sin trabajo, ¿no? Pero bueno, esto fue encarcelado varias veces y según la tradición fue martirizado en Roma. No tenemos mucha información de la última parte de la vida de Pablo, más que lo que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que muere, según la tradición, decapitado, ya que evitó la cruz por haber sido ciudadano romano. Los romanos no los podían matar crucificados, así que pues benignamente tenían que matarlos decapitándolos. Así que por ahí hay unas ruinas donde están la piedra donde fue decapitado Pablo.
Junto a Pedro se le considera una columna importante de la iglesia, pero a diferencia de lo que muchos pensamos, San Pedro era más bien de la línea conservadora. San Pedro era más bien de la línea conservadora judía de la iglesia. O sea, judeo-cristiana, y como todavía no se llamaban cristianos, digamos, judeo-mesiánico, pero de la línea conservadora. Y esto lo vamos a ver cuando Pablo, después de esos 13 años de reflexión, va a ver si están haciendo las cosas bien y hay un conflicto. Y este conflicto se le conoce como el primer concilio que se celebra, que es el concilio de Jerusalén. Vamos a ver cómo nos narra Lucas el concilio de Jerusalén. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 29. Muy importante, es para nosotros el primer concilio. Ok, ya lo tengo. Vale. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tienden a Dios imponiendo el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Disculpen, Simón, están hablando de Simón Pedro, o sea, de Pedro, la piedra. Uh-huh. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: de nuevo reconstruiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Entonces los apóstoles
los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía: O sea, una carta auténtica, una carta original. Ajá, sigue. Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas. Adiós. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Ok, entonces, según esta lectura del Concilio de Jerusalén, se llega a un acuerdo. Pablo se encargará de los gentiles y, la comunidad de Jerusalén se encargará de los judíos. Pero, ¿cómo ponen la posición de Pedro? Ponen en boca de Pedro de que Pedro fue el que dirimió esto y él dijo: yo soy el apóstol de los gentiles. ¿Ustedes se acuerdan de la conversión de Cornelio que vimos la semana pasada? Sin embargo, y aquí es donde digo de que hay algunas dificultades con la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nosotros nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, capítulo 2 del 11. ¿Quién lo quiere leer? Es más, vamos a leerlo desde el 9. La segunda carta a los Gálatas desde el 9, donde él narra brevemente el tema del Concilio de Jerusalén. Vamos a leerlo desde el 9 y lo vamos a leer hasta el 14. Listo. Lo tengo. Ajá. Dele, por favor, dele usted. Cualquiera. Hola, entonces, Santiago, Cefas y Juan, ¿es ese? Cefas es Pedro. Ajá, Santiago, Okay. Pedro y Juan, Cefas, las columnas de la iglesia de Jerusalén. correcto. Ajá. Considerados las pilares, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir. Pablo se enfrenta con Pedro. Cuando Cefas llegó a Antioquía. Cuando Pedro llega a Antioquía, que era donde Pablo estaba, y ahora Pablo era un pilar de la comunidad de Antioquía. Y en la comunidad de Antioquía era una comunidad mixta, donde comían los gentiles con los judíos que creían en Jesús, y los gentiles que creían en Jesús comían y compartían la misma mesa. Vamos a ver qué pasa. Exacto.
Entonces, cuando Pedro llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente, porque su conducta era censurable, ya que antes de la llegada de algunos enviados de Santiago, solía comer con los paganos. En cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar a la simulación. Cuando vi que no procedían rectamente según la verdad de la buena noticia, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, que eres judío, vives al modo pagano y no al judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Ok, entonces aquí vemos claramente que la cosa no estaba tan bien dirimida como se había pensado o como se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como que todo quedó muy bien, todo quedó muy bonito, tú te encargas de los paganos, yo me encargo de los gentiles y cambio y fuera. La realidad del hecho es que hubo muchos conflictos en la iglesia primitiva. Ya le dije la semana pasada que originalmente en la comunidad de Jerusalén habían dos grupos. Y esos dos grupos asistían a dos sinagogas diferentes. Estaban los judíos que creían en Jesús y estaban los judíos helenistas, o sea, los judíos de la diáspora que se habían instalado en Jerusalén, porque todos estaban convencidos. Si de algo todos estaban convencidos era que el final de los tiempos era inminente y estaba por llegar. No compartían las mismas sinagogas. Ahora vemos, y esto ya es una carta que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, y en la cual no tiene por qué estar inventando el episodio, vemos que Pedro, la columna de la iglesia, el apóstol de los gentiles, el que fue donde Cornelio y que el Espíritu le reveló y que según el hecho, la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, se paró en el concilio de Jerusalén y dijo que por el Espíritu Santo él iba a decidir, Sabemos entonces que la columna, que el principal de la iglesia de Jerusalén era Santiago. Y que Pedro, y que incluso Bernabé, que era judío, y que no dejaron de ser judíos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los judíos que creían en Jesús no habían dejado de ser judíos. Los judíos que creían en Jesús estaban convencidos de que se habían cumplido las profecías mesiánicas y que Jesús era el Mesías. Entonces podríamos llamar que eran judíos mesiánicos. Sin embargo, Pablo se dirigía, ya que estas comunidades judías de la diáspora en las sinagogas eran abiertas, como le dije la vez pasada, los judíos se sentaban enfrente, atrás de ellos se sentaban los prosélitos, que eran los gentiles que se convertían al judaísmo, y en la parte de atrás se quedaban los temerosos de Dios, que eran aquellos gentiles que les gustaba el monoteísmo judío, pero que no querían cumplir con los ritos, muy principalmente con el rito de la circuncisión, y que esa era la audiencia a la cual Pablo se dirigía más fácilmente, porque eran los que ya creían en un solo Dios, pero no querían pasar por ese proceso carnicero de la circuncisión ni privarse de los alimentos y demás. Y vemos cómo no solamente vacila Pedro, que Pedro vive en Jerusalén en ese momento con Santiago y con Juan, sino que el compañero de viaje, el tutor de él, que es Bernabé, también. Por eso hay una ruptura. Hay una ruptura, no es que se rompe del todo con la iglesia madre, pero hay una fractura en la relación entre entre Pablo y la iglesia madre, porque Pablo dice que en Jesucristo todos somos iguales. Y estamos viviendo un tiempo donde tenemos muchas diferencias en la clase social, en la ciudadanía romana, eras romano o eras esclavo, ¿okay? Y Pablo está diciendo que todos somos iguales y que todo comienza por compartir la mesa tal cual como se lo habían enseñado a él, que era la Eucaristía. Y esto era algo que los judíos cristianos, bueno, que pues estamos acostumbrados a llamarles judíos cristianos, que los judíos mesiánicos, que los judíos que creían en Jesús, no compartían esta idea. Ellos seguían siendo judíos, ellos seguían yendo a la sinagoga los sábados, ellos seguían observando el Shabbat, ellos seguían circuncidando a sus hijos, ellos seguían la ley de Moisés,
Lo único es que para ellos ya el Mesías había venido. Y entonces el final de los tiempos era inminente, porque la visión escatológica o la visión del final de los tiempos que ellos tenían era que el final de los tiempos, cuando venía el Mesías, la segunda venida del Mesías iba a estar en vida de ellos. Pablo también compartía esta visión de que el final de los tiempos estaba cerca. Y eso lo vamos a ver también más adelante y por qué. No sé si lo estoy enredando o me explico. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿qué significa Cefas, que a Pedro se le decía Cefas? Bueno, porque es que Pietro, es Cefas en hebreo. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Dime, José. Para entender bien este pedazo del conflicto, porque esta parte yo no la tenía muy clara. O sea, es Pablo el que le reprocha a Pedro el comportamiento que estaban teniendo. Siendo Pedro o sea, estando más arriba en cuanto a longevidad, en cuanto a educación católica de lo que era el cristianismo, ¿no? Entonces, esto te está diciendo dos cosas. Uno, que Pablo había tenido una experiencia personal con el resucitado tan fuerte que él se creía con la misma dignidad de apóstol que Pedro. Y dos, de que Pablo había entendido que el evangelio, que la buena noticia, era que todos éramos iguales en Cristo Jesús, porque todos habíamos pecado y por la muerte y la resurrección del Señor, nuestros pecados habían sido perdonados o habíamos sido justificados. Entonces, todos debíamos compartir la mesa. Pero para un judío, como Pedro, como Santiago y como Juan, incluso como Bernabé, que no dejaron de ser judíos y que nunca entendieron esto, o no lo vivieron también, porque recuerda que Pablo tiene la ventaja que viene de Tarso y que viene de una cultura que es un poco más abierta, una cultura helenista. Cuando el imperio griego se expande, los judíos van por todos lados del imperio haciendo negocios y demás, y se instauran comunidades judías en los diferentes lugares. Entonces, número uno, él se considera con el mismo nivel de apóstol que el apostolado de Pedro. Y número dos, él le reprende a Pedro y de hecho a Bernabé también, que era su tutor, porque él no se va a llevar a Bernabé en los viajes cuyas cartas vamos a estudiar más adelante, que le llamamos la etapa de Pablo como misionero independiente. No se llevará a Bernabé. Él romperá con la línea rígida de las personas que creen en Jesús y que son judías. Lo que se terminará imponiendo en la iglesia con el tiempo será la línea paulina. Y por eso es que Pablo es tan importante dentro de la iglesia. Y por eso es que para mí es importante que veamos esto en vez de dos temas, o posiblemente lo vayamos a ver en tres temas. Porque lógicamente los judíos se quedan en Jerusalén, no son tolerantes y muchos no logran convertir por la manera de vivir. Los que más logran convertir son las comunidades paulinas, que cobran mucha fuerza, sobre todo para el siglo II. ¿Okay? Pero vamos a seguirle, vamos a seguir que la piedra siga dando vuelta un rato. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis, una Diga. consulta. Tú dijiste que a raíz de esa diferencia hubo como un cisma entre... No, cisma no. No llegó a ser una fractura porque después de los años misioneros, de esos 7 años donde conocemos las cartas, Pablo regresa a Jerusalén a reparar esta fractura.
Hubo una fractura en el pensamiento y él lleva una colecta que para él es muy importante, como vimos al final de la carta a los Gálatas, que no se olvidase de los pobres de Jerusalén. Él sentía que él le debía a la iglesia madre un respeto, una veneración, una ofrenda y demás. Pero sí hay definitivamente que hay una ruptura en las maneras de pensar definitivamente. Pedro, en la vida real, Santiago, Juan, Bernabé y los judíos del corte este más radical, no compartían la mesa con los gentiles que se habían vuelto o que creían en Jesús, sino porque eso para un judío era muy difícil, había un ritual. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Había un ritual Jesús escandalizó a los de su época por haberlo hecho. Pero lo increíble es que estos, después de haber visto a su maestro haciéndolo, para ellos seguía resultando difícil hacerlo. ¿Okay? Eso es lo irónico del asunto. Y que Pablo, siendo un rabino ortodoxo y duro, había entendido mejor el mensaje en este sentido. En consecuencia, Dios se vale de esta figura muy valiosa para la iglesia primitiva y para el desarrollo de la iglesia, que le debemos mucho a Pablo, y que eso después lo vamos a ver. Por eso le llaman el apóstol de las naciones o el apóstol de la gran iglesia, porque estas comunidades se extienden mucho más y se viven mucho más. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí, obviamente, Lucas le está escribiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles a una comunidad pagana 30, 40 años después de los Hechos. Pedro, en ese momento, es la piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso nunca lo niega Pablo. Por eso, pues, pone en boca de Pedro que él es el apóstol, también el apóstol de los paganos. Pero, sin embargo, vemos en esta confrontación, en una carta que Pablo nunca pensó que esa carta iba a formar parte de ninguna Biblia, él está comunicando la queja que tiene del comportamiento, no solo de Pedro, sino de Bernabé, que ha estado con él durante años en la comunidad de Antioquía. O sea, le tenían tal respeto al jefe de la comunidad de Jerusalén que no quería que los vieran comiendo en mesas mixtas. Quiere decir que eso en Jerusalén era imperdonable. Era algo que no se hacía, era algo que no se veía. Y es curioso. Y es curioso porque a Jesús se le acusa y escandaliza a los judíos de estar comiendo con publicanos, de estar comiendo con prostitutas, de estar comiendo con todo tipo de paganos. Y los apóstoles, años después, y después de haber sido revolcados por Pentecostés, todavía les cuesta trabajo hacerlo. ¿Okay? Entonces, no todo al principio es tan fácil como nos lo han querido hacer ver, digamos, por eso cuando uno comienza un estudio bíblico serio y llega a Pablo, yo quiero que todo el mundo quede bien claro, porque nos dicen, y Jesús los mandó a que predicaran el evangelio a todo el mundo, los discípulos salieron a predicar el evangelio a todo el mundo, y los discípulos formaron comunidades, y las comunidades formaron más comunidades, y esas comunidades se convirtieron en iglesia. Y en realidad no fue así. Muchos misioneros que iban y venían de Jerusalén, que habían oído el mensaje de que el Mesías había muerto y resucitado, y que creyeron en el mensaje, lo fueron llevando antes que cualquier apóstol a los diferentes pueblos del imperio. De hecho, Pablo no es el que evangeliza Roma, ni Pedro mucho menos. Ya Roma tiene judíos convertidos, que vamos a ver ahora, y tiene temerosos de la ley, o sea, paganos convertidos que también comparten las mesas, y esto crea un problema, y lo vamos a ver más adelante. O sea que no era tan sencillo al principio. Eso es algo que quiero que entiendan. La iglesia primitiva no era tan sencilla al principio.
Pero Juan Pablo II nos llamó a una nueva evangelización y yo creo que el Papa Francisco se ha hecho eco de esto. Y uno de los mensajes que nos debe quedar claro en este tema es que el laico, el misionero, los que no son los apóstoles, los llamados, los sacerdotes, somos muchas veces los encargados de llevar esa buena noticia. Porque no estamos tan dogmatizados muchas veces o no estamos tan estructurados de una manera o de otra. Y nosotros tenemos que enseñarlo como lo enseñaron las comunidades paulinas, se fueron regando como reguero de pólvora por la manera como vivían. ¿Okay? Por la manera como vivían. Pero bueno, vamos a seguir para poder llegar a ver todo esto. Entonces, a Pablo se le atribuyen 14 cartas. Una sabemos que no es de Pablo, la carta a los hebreos. ¿Okay? Se le atribuía a Pablo, pero ya se sabe que esa carta no es de Pablo. Entonces, de las 14 quedan 13. De esas 13, 7 están demostradas que son auténticas de Pablo y el resto, las otras 6, son cartas de discípulos de Pablo. O sea, son cartas que escriben los discípulos de Pablo. Así que la primera de Tesalonicenses es la más antigua y por eso se estudia a Pablo primero. Porque el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. De las cartas mayores y que son reales, escritas por Pablo, está la primera y segunda de Corintios, la de los Gálatas y los Filipenses, la de los Romanos y las de Filemón. La segunda de Tesalonicenses y las otras cartas son escritas probablemente no, está casi demostrado que son por colaboradores suyos que han ya reinterpretado a Pablo. Se considerará la carta a los romanos, que yo creo que le deberíamos dedicar un día, como la carta magna del pensamiento paulino. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? La primera carta a los tesalonicenses es más o menos hacia el año 45, 46, 47. Más o menos. Estamos hablando de unos 17 años después de los hechos. Pero ya esta es la segunda etapa misionera de Pablo. Vamos a regresar al mapa. Ok. Pablo rompe entonces, o hay una fractura con la comunidad de Antioquía, y va en lo que se llama el segundo viaje. Este segundo viaje es realmente el viaje misionero que todos conocemos, porque aquí es donde se escriben todas las cartas. O sea, Pablo sale de Antioquía, recorre todo esto rápidamente, llega a Filipos, las cartas a los filipenses, a los tesalonicenses, baja a Corintio y luego se regresa a Éfeso. ¿Okay? Aquí una cosa curiosa, este camino se llamaba el camino ignaciano, te llevaba a Roma. Por la trayectoria que llevaba Pablo, era muy probable que la idea de Pablo era ir a Roma. Pero por alguna razón Pablo no va a Roma, sino que regresa a Corinto y a Éfeso. ¿Okay? Pero nuevamente, como les dije al principio, en la medida en que yo me voy alejando de Jerusalén, aquí está Jerusalén, aquí está Tarso, o todavía está cerca, aquí está Antioquía, está más cerca todavía. Pero en la medida que yo me voy alejando, las comunidades judías van a ser menos. Y van a ser menos radicales porque tienen mucho menos contacto con Jerusalén. Entonces esta es la parte egea porque este es el mar Egeo aquí. ¿Okay? Lo que llaman la parte egea de la misión de Pablo. Voy a quitarle la pantalla. Entonces, no sé si, bueno, ya son las 7:57. Bueno, una de las cosas importantes para ir cerrando hoy sobre la misión es que Pablo nunca va solo. Primero lo vemos que va con Bernabé. Después irá con Silas, con Timoteo, con Juan Marcos, que después saldrán de pelea. Parece que Pablo tampoco era muy fácil. Con Lucas, que se encontrará en el camino.
Entonces, una de las cosas importantes sobre la misión es que hay que ir acompañados. Vamos a ver. No, vamos a dejarlo así por hoy. Ya son las 7:58 y yo creo que aquí hay bastante material para subsiguientes clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere aclarar alguna duda. Daniel. Jorge, una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame, Carlos. Jorge, ¿en qué parte de la Biblia está o dónde está dateado o bajo qué aspectos? ¿Cómo los apóstoles se repartieron los diferentes viajes? O sea, ¿cuál fue la idea de ellos? Porque al fin y al cabo ellos no tenían siempre el mismo concepto, o sea, había diferencia entre ellos. Pero vemos que cada uno agarró para diferentes sitios y esa repartición, ¿cómo se dio? ¿Dónde está? ¿Por qué se dio? ¿O está basada en qué? ¿En qué momento, digamos, usted va para allá, usted para allá, usted para allá? ¿Eso dónde está? ¿Qué versión hay sobre eso? Eso lo vamos a estudiar en eclesiología y por eso estoy poniendo bases sólidas para ver el tema en eclesiología. Todo lo que son de las primeras comunidades que después serán comunidades cristianas y que serán llamadas cristianas por primera vez en Antioquía, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero todas las comunidades que tienen judíos que creen en Jesús como el Mesías, no irán muy lejos en las misiones. Quedarán dando vueltas alrededor de Jerusalén hasta el año 70, que es el año donde hay al año 66, donde hay una revuelta de los judíos, y en el año 70 los romanos terminan destruyendo el templo y terminarán pues expulsándolos de Jerusalén en la segunda revuelta en el 130 y tanto. Ahí los judíos o judeo-mesiánicos saldrán e irán hacia los lugares que tengan más cercanos. Pero para ese entonces ya las comunidades paulinas hasta Roma, y de hecho Pablo tenía la intención que, como vamos a ver después, de ir y llegar hasta España, que eran los confines de la tierra, por eso le llamaban finis terrae, o sea, el final de la tierra. Pablo y las comunidades paulinas llevaban una ventaja enorme y fueron las que terminaron imponiéndose, definitivamente. Y fueron las bases de la iglesia como la conocemos hoy, porque la parte judía de nuestra iglesia queda como una gran minoría. No sé si eso contesta tu pregunta, Carlos. Sí, ya, te entiendo. Lo que pasa es que por ahí hay una versión que me cuentan a veces y uno no cree, porque dicen que Jesús tuvo que ver también la repartición de los viajes de ellos a futuro antes de irse. No, eso no está en los evangelios ni nada de eso. Jesús le da la instrucción de ir y evangelizar y que él estará con ellos todos los días hasta el final de los tiempos. Y que estará con ellos en la figura del Espíritu Santo. Daniel, dígame. Sí, Jorge Luis, volviendo al tema que comentabas de esa disputa que hubo en el Concilio de Jerusalén, que recuerdo que también te hice esa pregunta la semana pasada y que lo íbamos a hablar esta semana. Estuve también leyendo y si bien es cierto que se vio como una controversia y un acto de hipocresía por parte de Pedro, de que luego que él escribe que he consultado al Espíritu Santo y hemos decidido que se abstengan de comida estrangulada, de sangre, etc. Entonces, Pablo sí lo ve como un gesto hipócrita de que si él está en una mesa sentado con judíos y se sientan los paganos o los paganos convertidos, Pedro y Bernabé se levantan de la mesa. Entonces, lo que estuve leyendo es que Pedro lo que le preocupaba era que como él sabía que costaba tanto que un judío se convirtiera, no quería como que escandalizar a los judíos que se habían convertido viéndolo a él comiendo con paganos. Pero digamos que Pedro se preocupaba por un aspecto y Pablo se preocupaba por otro. A Pablo le preocupaba era que no se le estaba dando el valor real de la salvación por la gracia de la muerte de Cristo, que es lo que él pregonaba. Pablo está convencido de que la salvación era por la gracia y ya no hacía falta cumplir con las leyes que venían cumpliendo los judíos, ¿no? Y de hecho tanto es así que creo que en la carta a los romanos
a Pablo le pasa algo muy parecido, que él también exhorta a la iglesia de Roma que bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice, y que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que en un principio había criticado Pablo, como que también le tocó decir lo mismo, ¿no? No necesariamente. Vamos, mira, vamos a leer la carta a los romanos, vamos a tratar de leerla bastante completa. Yo quisiera dedicarle un día a esa carta. No. La posición es muy sencilla. Había una costumbre ritual muy importante para el judío, y tenemos que entender que estas primeras personas siguieron siendo judíos. Estos judíos de Galilea, que eran pescadores y que eran tal vez un poco más o un poco menos, digamos, instruidos y viajados, como Pablo, se quedaron en la parte más ortodoxa. ¿Okay? Santiago, que era el que llamaban el hermano del Señor y que era la columna vertebral, o sea, era el que más mandaba en la iglesia de Jerusalén, era súper ortodoxo. ¿Okay? Entonces, ellos estaban totalmente a favor que los que se convirtiesen al judaísmo mesiánico, como le llamarían en ese tiempo, al judaísmo mesiánico, o sea, los judíos que quieran, o los que quieran convertirse al judaísmo, que crean en Jesús, tendrían que circuncidarse, pero no podrían compartir las mesas. Este tema es tan fuerte porque definitivamente ya en Antioquía, del momento en que Pedro estaba compartiendo o estaba siendo partícipe de la costumbre de las mesas mixtas, es que ya en Antioquía esto se estaba dando desde hace un tiempo, y que esto ya era costumbre, y que esto ya tanto Bernabé como Pedro tuvo que aceptarlo cuando llegó, y Bernabé ya tenía años en la comunidad. Pero se ve que el peso de la comunidad de Jerusalén era tan fuerte, y esa costumbre era tan fuerte, y le tenían tanto respeto al famoso Santiago, que cuando vieron que llegaron los enviados por Santiago a Antioquía, se pararon de la mesa y se fueron. Y Pablo lo enfrenta. Y si había alguien que era ortodoxo en ese sentido, era Pablo. Pero nuevamente, y es bueno volver a repetirlo, aunque Pablo no es discípulo personal, o sea, que conoció personalmente a Jesús, se considera igualmente discípulo que Pedro y igualmente discípulo que Santiago. No que no necesitase toda esa información. De hecho, por eso pasan 13 años antes que él vaya a hacer estos viajes que llamamos la misión independiente, y se va a enterar de Pedro y se va a enterar de los apóstoles que conocieron a Jesús sobre la vida de Jesús. Pero él entiende que con la venida del Mesías, muchas de las reglas que regulaban valga la redundancia, el judaísmo de la época se caían. Y eso estaba en el Antiguo Testamento. Eso él ya lo había estudiado. Y que lo último que faltaba, ¿okay? Lo último que faltaba, y esto está en el libro de Isaías, y esto está en las promesas que se le hacen a Abraham, de lo cual Isaías se hace eco. Isaías se hace eco de que a Abraham se le habían hecho 3 promesas. Una, que tendría una tierra, ya tenían la tierra de Jerusalén, que tendría Se fue la voz. Sí, como que se le congeló. He perdido señal. ¿Ya? Ahora sí te escucho. Ok, se fue el internet momentáneamente. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Daniel? Ok. La promesa que se le habían hecho a Abraham y de las cuales se hará eco Isaías era que para el final de los tiempos se convertirían
al Dios verdadero todas las naciones. Y por eso es parte del apuro de Pablo en los viajes como misionero independiente de ir lo más rápido posible, y tú ves la cantidad de kilómetros que recorre, son miles de kilómetros, que para esa época pues fue bastante trajinante, pero fueron las comunidades que finalmente tuvieron preponderancia en la gran iglesia o en la iglesia del siglo II. ¿Okay? Pablo, históricamente, en el siglo I, era una figura dentro de la iglesia marginal. Él estaba evangelizando lejos, y los que eran las columnas de la iglesia eran los de la iglesia de Jerusalén. Definitivamente que los apóstoles y los que habían estado cerca de Jesús y los que se habían quedado en Jerusalén y demás, pero a partir del siglo II, y ahí es donde comienza a ser Pablo una figura interesante, porque una figura bien controvertida. A partir del siglo II cobra mucha fuerza la figura de Pablo, y la figura de Pablo se establece al mismo nivel que la figura de Pedro, que había sido la piedra, al cual se le habían dado las llaves del reino, pero las comunidades paulinas tenían tanta fuerza que la figura de Pablo toma tanta fuerza que lo ponen al mismo nivel. Al mismo nivel. Y la iglesia se lo llevará hasta nuestros días al mismo nivel. Pero es interesante estudiar bien a Pablo para no malinterpretarlo, porque ya te digo, Pablo, así como como causó controversia al principio, causó controversia en el siglo I, causó controversia en la Reforma, fue el caballito de batalla de Lutero. Lutero lo malinterpretó también, ¿okay? Y todavía lo siguen reinterpretando. Hay un nuevo movimiento donde hay católicos que están todavía reinterpretando a Pablo. Y nuevamente, la dificultad está en que, uno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, si bien es cierto, nos da muy buena información, está escrito para una comunidad de paganos. Y las cartas que están escritas en un periodo de vida corto, donde el pensamiento de Pablo evoluciona. Por eso que la carta a los romanos es interesante, porque ahí más o menos es la carta magistral donde se ve todo el pensamiento paulino. Pablo, como una persona brillante que era, y yo he oído inclusive doctores judíos en teología hablando de la exégesis de Pablo, dicen que es un exégeta brillante. Él le habla a la audiencia en su idioma. En la medida que se va alejando de Jerusalén, él no le puede hablar a la audiencia en el mismo idioma que le está hablando a los judíos, porque ya los judíos creían en el Dios verdadero. El Dios verdadero era el Dios de Israel, era Yahvé. Pero cuando él escribe a estas otras comunidades que creían en ídolos, entonces los felicita por haber dejado de creer en ídolos y finalmente haberse volcado hacia el Dios verdadero. Cuando está en Atenas, se agarra de la figura del Dios desconocido para decir que ese era el verdadero Dios, y ahí no tiene mucha fuerza Pablo. En Atenas no le fue muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Jorge Luis, yo tengo una pregunta. Este Santiago que mencionaste recién, ¿es el Santiago Apóstol y es el mismo Santiago que viaja a España en Compostela? No, este es Santiago el menor, ese otro es Santiago el mayor. Este Santiago no fue de los discípulos de Jesús. Este Santiago, dice la tradición, que era primo hermano de Jesús, pero que no creía en Jesús, por eso tuvo que haber tenido una experiencia personal muy fuerte con Jesús para haberse hecho el pilar de la comunidad de Jerusalén. Me imagino que le tendrían mucho respeto, ya que era primo hermano, era una figura cercana al Redentor. Pero no, él muere martirizado en Jerusalén, hacia el año 50 y algo. Santiago muere en Jerusalén, así que él nunca sale de ahí. Gracias. La siguiente pregunta, tengo dos más. Entendemos que la época de Pablo estaba todavía los romanos en toda la jurisdicción de esa área. Por la lectura vemos que Pablo pidió ir a Damasco y sabemos que era para perseguir a los cristianos, pero ¿cómo? O sea, si él era casi un rabino, o él estaba en las filas de los romanos. No entiendo esa parte, de ahí me queda como en duda. Ok, no. Pablo,
como buen judío, tenemos que entender una cosa. En los evangelios, cuando nos hablan de los fariseos, estamos pensando en los fariseos de los años que fueron escritos los evangelios, que son los años en que es después del año 70, que el templo se destruye, y que sobre todo en el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan hay una pelea entre los judíos fariseos y los judíos cristianos. ¿Okay? Pero los fariseos eran en realidad bastante abiertos, en el sentido en que dejaban en la sinagoga entrar a gente no judía, hablando de los fariseos antes de la caída del templo. Pablo comienza a oír este mensaje de que el Mesías había venido y que venía con más fuerza de los prosélitos y que venía con más fuerza de los temerosos de la ley, que eran los paganos que estaban dentro, y él lo vio como un movimiento muy peligroso. Él entendió desde el principio que ese era un movimiento muy peligroso para el judaísmo, que en realidad esta gente estaba totalmente convencida de que el Mesías había venido y que Jesús había resucitado al tercer día. Pablo al principio no lo quería creer. Entonces, la conversión de Pablo no es, o la vocación de Pablo, porque en realidad nunca cambia de religión, no es un momento. En realidad, históricamente, Pablo, al perseguir estas comunidades, y yo me imagino que esto tuvo que haber sucedido desde que lapidaron a Esteban, viendo él cómo Esteban se comportó y cómo Esteban pronunció las mismas palabras, disculpa a los que no saben lo que hacen. Y para perseguir a estas comunidades tenía que relacionarse con ellas y conversar con ellas. El perseguidor quedó terminado convertido, quedó terminado creyendo, quedó terminado totalmente convencido. En el camino tuvo una experiencia personal. Pero ¿a qué se refieren con perseguir? O sea, señalarlos. Los judíos persiguiendo a los que creían en Jesús, porque eso era O sea, una guía para ellos. No eran, a los romanos no les interesaban para nada los temas religiosos de los judíos. O sea, los perseguían, pero que los acusaban para que fueran también lapidados o crucificados. No, ellos no tenían derecho a lapidarlos, a crucificarlos, sino a lapidarlos. Históricamente, el hecho por el cual a Jesús no se le lapida es porque ellos no lo podían hacer cuando estaban las autoridades romanas de alto nivel en Jerusalén. Y para la Pascua siempre estaban las autoridades de alto nivel en Jerusalén. Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, vivía en Cesarea. Entonces, ellos fueron causantes de muertes de muchos judíos que creían en el Mesías en los años muy cercanos a la resurrección. Hasta que Pablo se dio cuenta, después de estarlos persiguiendo y después de estar conviviendo con ellos y después de estarlos escuchando y después de estar viendo cómo viven, y que en realidad el Señor había resucitado. Y se convirtió entonces en vez de perseguidor, en un apóstol del Evangelio. Pero no eran los romanos, eran los mismos judíos. Pero ahora se menciona en la Biblia que él estuvo ciego y como que eso fue parte también de la conversión. ¿Eso es algo metafórico o fue real? Eso es algo metafórico, es una figura metafórica traída de todas las conversiones proféticas que se dan en el Antiguo Testamento. Quedan ciegos porque no están viendo la verdad y de repente la ven. ¿Okay? Y la ve a la luz de la comunidad, a la luz de que lo acoge a Ananías. Entonces, nosotros estamos llamados a ver la verdad y a verla en comunidad. Eso es una de las cosas que tenemos que sacar del pensamiento paulino, y que vamos a hablar mucho de las comunidades de Pablo y de los viajes de Pablo en la próxima clase. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Y mi última pregunta es, ¿cómo se recogieron ya todos estos libros del Nuevo Testamento? ¿En qué momento ya se decidieron pues que tenían los evangelios, después recogieron pues el Hecho de los Apóstoles y todas las cartas? Okay. ¿En qué periodo del tiempo? Es un proceso que pasan y, digamos, utilizan tres criterios. Esto finalmente
hasta el año 1500 y pico en el Concilio de Trento, como respuesta a la Reforma Protestante, no se deja finalmente promulgado como canon. Pero, digamos, en el siglo II y los Santos Padres tenían 3 criterios. Uno, que el escrito haya sido lo más cercano posible a los hechos, o sea, que haya tenido evangélicamente, o sea, que haya estado cerca de un apóstol, apostólicamente cercano, ¿ok? Que haya sido cercano a los hechos, por tanto, de un apóstol o de un apóstol de un apóstol, o sea, que el escrito haya sido de la primera generación, o sea, del siglo I. 2, que no se alejara de la doctrina que se enseñaba, que era el querigma que se había recogido de los apóstoles. O sea, que a veces y hay un montón de evangelios apócrifos. Tú buscas en internet de evangelios apócrifos, te encuentras un montón y vas a ver que hay muchos que narran cosas que son maravillosas y que son muchas veces salidas totalmente de el tema este de lo que era las verdades apostólicas que estaban recogidas en la Didache. Y tercero, que se leyeran o que hubiesen sido leídos frecuentemente en la liturgia o en las reuniones que tenían en casa en el siglo II, en el siglo III, la iglesia. Por eso, por ejemplo, el Apocalipsis duró un tiempo en ser aceptado, porque no era tan leído. ¿Okay? Pero el canon se fue formando poco a poco. Lo que pasa es que las cartas de Pablo, como fueron copiadas y recopiadas y recopiadas, y como en esa época había un muy buen sistema de comunicación, por ejemplo, de Corinto a Roma era una semana en barco, y ese mar era bastante seguro, no habían piratas, entonces la gente iba y venía, las cartas de Pablo estaban por todos lados. Entonces, todo lo que llamamos el cuerpo paulino en el siglo II se recoge en un solo libro, así como los evangelios de Jesús, se recoge todas las cartas de Pablo en un solo libro y entran al canon. Pero el canon no se fija hasta el Concilio de Trento. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Van a haber muchas, pero vamos a seguir con el tema de Pablo. Ya por lo menos lo comenzamos a abordar hoy. Espero no haberlos confundido más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Todos bien? Jorge, yo tengo una pregunta. Dígame. La pregunta mía va en lo que a veces escucha uno de otras denominaciones religiosas, que es con respecto a lo que leímos en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con respecto a no comer sangre o no comer animales estrangulados. Eso, o sea, ¿nosotros estamos pecando, estamos haciendo algo indebido o eso ya fue abolido? Ok, te tengo 2 respuestas. Uno, principalmente la ley fundamental se hablaba de la idolatría. Entonces, al hablar de la idolatría, estaban hablando de los animales que habían sido ofrecidos en sacrificio a otros dioses. ¿Ok? Y 2, Jesús, en uno de los evangelios, dice claramente que no te hace impuro lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Esas son las 2 respuestas que te puedo dar al respecto. Pero ellos se refieren principalmente, era la ley mosaica, pero muy puramente en el tema de los alimentos que habían sido dados en sacrificio para los ídolos, o sea, para otros dioses. No sé si hay alguna otra pregunta. Daniel, ¿estamos bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y vamos entonces a meternos en las cartas de Pablo y en ese viaje como misionero independiente. Que tengan todos ustedes buena noche. Gracias, Jorge Luis. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.